Hola, mi nombre es Amparo Prieto, soy artista visual y esta presentación corresponde a la investigación que llevo adelante, una investigación artística que también pertenece a una investigación doctoral y bueno, corresponde a un ensayo que participó y que quedó seleccionado en el quinto encuentro de arte, ciencia y cultura digital de hace un tiempo. Y bueno, ese texto está alojado en las páginas del Encuentro de Arte y Ciencia, de la Corporación Chilena de Video, y lo que presento hoy día es un poco el estado actual de esa investigación, por lo tanto es una ampliación, una expansión de aquel texto. El título de ese ensayo se llamó Claroscuro, Ecología Sociotécnica de la Visibilidad, pero hoy tiene una segunda parte, que son los relatos, luz oscuridad en los mapas nocturnos de la Tierra. Mi idea es mostrarles un poco el itinerario conceptual que compone esta investigación artística y académica, basada principalmente en el gran eje, en el gran paraguas temático que conforman las transiciones energéticas, donde abordo la relación arte, territorio y energía. Y como indica el título, en la primera parte del título aborda los aspectos ecológicos en relación a lo sociotécnico, para definir un poco cómo nuestros regímenes de visibilidad han sido modificados por estos aspectos sociotécnicos, ¿no? Eh, para generar una lectura transdisciplinar de los mapas nocturnos de la Tierra. Esta investigación teórico-experimental, entonces, aborda la problematización de las transiciones energéticas en tanto factores ecológicos y sociotécnicos, eh, para abordar la visibilidad desde o en función del factor energético, a raíz de un punto de inflexión muy importante que ocurrió a fines del siglo XIX con la Revolución Industrial y que es la llegada de la luz eléctrica a nivel planetario, eh, modificando un poco, y de eso se trata mi investigación, estos regímenes de visibilidad. Por su parte, el término claroscuro hace referencia a una configuración estética y simbólica, y también epistemológica, para abordar estas temáticas desde la gran metáfora universal de la luz y la oscuridad, y también para designar estos espacios de transición energética que vemos en los mapas nocturnos de la Tierra, entre los espacios electrificados e iluminados y los espacios de oscuridad territorial. Para ello he tenido que elaborar un esquema que vincula tres líneas de tiempo: la línea del tiempo de la técnica, la línea del tiempo del arte y la línea del tiempo de la energía. Como les decía, el punto de intersección de estas tres líneas de tiempo es este punto de inflexión que es la llegada a la luz eléctrica, pero sobre todo la pérdida gradual de la oscuridad. Bueno, entonces este momento, este momentum tecnológico que significó la expansión de la electricidad, es la introducción del vector energético de la electricidad, el inicio de la fase neotécnica en las concepciones de Manford, que es como un paso desde la era del carbón a la era del petróleo, que yo identifico como un paso de la oscuridad hacia la luz. Para ello, entonces tuve que armar como una estructura donde estas tres líneas de tiempo forman parte de tres matrices, tres grandes matrices, que son la matriz socioecológica, donde la energía es abordada desde la canalización que hacen los organismos vivos, es decir, tiene que ver con todas las concepciones de la socioecología que hablan del intercambio energético entre los seres vivientes y su entorno, pero que a su vez también determinó eh, toda una puesta en escena, como dice Isabel Stengers, en que la energía fue utilizada como unidad de medida del trabajo, y con ello la conformación de la sociedad del trabajo de la revolución industrial. Entonces la energía canalizada por los cuerpos pone en marcha toda esta escena
que habla un poco de la explotación de la fuerza laboral en base a las concepciones energéticas de esas metáforas industrialistas del fines del siglo XIX. Por otra parte, la matriz sociotécnica, la energía va a ser conceptualizada como una canalización que se efectúa por la técnica mecanizada y por la máquina, lo que va a dar pie a lo que autores como Jaime Bindel en su libro Estética Fósil conceptualiza como la utopía cósmica de canalización infinita, es decir, cómo el concepto de energía, que es absolutamente también manipulado en ese entonces, nos plantea que la energía es infinita, ¿no? En aquellos fines del siglo XIX, principios del XX. Por supuesto, hoy sabemos que la energía no es infinita y tampoco la energía de los cuerpos de los trabajadores es infinita. Todo ello para conformar, o entre medio de estas dos matrices, sitúo la matriz estética como un espacio para dimensionar perceptivamente la energía, es decir, cómo desde un debate estético se puede vincular esta matriz sociotécnica y esta matriz socioecológica para conformar toda esta cosmovisión energética del universo. Dentro de la dimensión estética, entonces, se aloja la línea del tiempo del arte, y que a su vez tiene una bajada en la línea del tiempo, de la luz y la oscuridad, como factores de visibilidad, y por supuesto la línea del tiempo de la visión, y de toda nuestra cultura ocular centrista de Occidente, que un poco plantea que este fetichismo energético y este fetichismo visual se unen para conformar toda una productividad de la imagen en función de este factor energético que alimenta máquinas y que alimenta cuerpos, ¿no? Entonces se conforma, en base a estas tres matrices, lo que Heidegger llamó la época de la imagen de mundo, y que Bindel va a ampliar como el concepto de la época de la imagen energética del mundo, es decir, la energía como constructo científico, social y artístico está detrás de la conformación de estas metáforas industrialistas, que por supuesto han generado toda esta era fósil y esta estética fósil, o esta estética de la energía, como autores como Eduardo Prieto desde la arquitectura han denominado también como la belleza termodinámica, ¿no? Todo esto para llegar un poco a la idea, eh, a la conceptualización de una imagen energética del mundo que yo sitúo como una expresión de la luz y la oscuridad en los mapas nocturnos de la Tierra. Entonces utilizo dos herramientas que provienen de la geografía, que son los mapas nocturnos por un lado y los mapas de contaminación lumínica. Los mapas nocturnos nos dicen más bien cuáles son los espacios antropizados, y donde hay luz, en el fondo hay productividad. A modo de referencia, ¿cierto? Tenemos aquí, bueno, los mapas nocturnos hablan de la cantidad de luz que hay en el lugar, medidos en 463 metros cuadrados por píxel, como para tener una referencia, y de alguna manera nos plantean una jerarquización del mundo desarrollado y del mundo subdesarrollado, o del norte y del sur global. Por ejemplo, Tokio tiene 3.400 nanowatts centímetros cuadrados estéreo radián, Hong Kong 3.400 también, Nueva York 896, Sao Paulo 476, Buenos Aires 226, Santiago de Chile 316. Voy a pasar aquí estos dos, Pereira y Manizales, es porque estuve hace poco ahí en Colombia, entonces también les di esa referencia. Y Colbún, que es la zona de Chile donde yo estoy haciendo mi trabajo de campo y que es también el lugar donde vivo, presenta 12,35. Todo esto ya nos habla que, por supuesto, los mapas nocturnos, a través de esta antropización expresada en la luz eléctrica, está también determinando cuáles son los espacios que quedan en oscuridad y por lo tanto son espacios improductivos y al margen del progreso, por supuesto. Por otro lado, los mapas de contaminación lumínica plantean como un derrotero totalmente opuesto a los mapas nocturnos, es decir, nos hablan de la contaminación lumínica.
como una alteración de la oscuridad natural y la máxima responsable de la degradación del cielo nocturno, que hoy es concebido como paisaje natural. Entonces, la contaminación lumínica nos habla, al contrario de los mapas nocturnos, de esos espacios de oscuridad no son bolsones de pobreza energética, sino que por el contrario son espacios de resiliencia ecológica. También nos dice que el 83% de la población mundial en este minuto no les es posible ver las estrellas, sobre todo en el norte global, lo que nos da vuelta un poco el mapa, ¿cierto? Si hay un sur oscuro y un norte iluminado, significa que todavía en el sur global hay espacios donde se puede ver el cielo nocturno y donde se preserva el cielo nocturno. Ya entraremos en materia de por qué ocurre eso. En realidad es por, entre comillas, falta de desarrollo y no por una voluntad de preservación de los cielos oscuros. Entonces, en esta categoría, ¿cierto?, está el cielo oscuro excelente, que casi no existe en el mundo, el cielo oscuro típico y el cielo rural, como las tres primeras categorías de conservación del cielo, y luego, bueno, el cielo rural periurbano, etcétera, hasta llegar al cielo centro de ciudad, que corresponde a ese color gris, y bueno, veremos en el mapa que los espacios que son rojos, naranjos y amarillos, por supuesto, están en las grandes ciudades. Aprovecho de ir mostrando algunas imágenes de mi trabajo artístico, donde mi práctica, mi trabajo de campo se ha desarrollado fundamentalmente en zonas de transición rural-urbano y en pueblos rurales, pero el centro de mi investigación se encuentra en la sur, donde he abordado la pérdida de la oscuridad en esta aceleración del tiempo-luz, como llama Virilio, ¿cierto? La aceleración de nuestra cultura y la pérdida de la oscuridad en el tiempo-luz, abordando también un poco lo que desde la antropología, la arqueología de la noche y de la oscuridad, algunos autores han denominado la colonización de la noche. Y voy aquí a leer un poquito por qué entro aquí al tema del claroscuro, que es justamente estas zonas entre la transición rural y urbana, donde no está del todo oscuro y tampoco está del todo iluminado. Entonces el claroscuro lo defino como una trenza vibratoria de naturaleza energética y oscilación cosmológica, donde luz y oscuridad hacen aparecer y desaparecer indistintamente los factores orgánico-ambientales, los metabólicos y civilizatorios, así como las sensibilidades, estados anímicos colectivos y sistemas de percepción sensorial. Entonces mi trabajo de campo ha consistido en recoger imaginarios ecosociales asociados a la pérdida de la oscuridad en espacios de transición rural-urbano, donde los regímenes de visibilidad han sido forjados en una ruralidad contemporánea. Bueno, es así como al espacio donde desarrollo mi trabajo de campo, y donde podemos observar en el mapa de contaminación lumínica de Colbún que el manchón lumínico corresponde justamente a la instalación de la hidroeléctrica, a las instalaciones tecnológicas de la hidroeléctrica, y por ejemplo aquí vemos, ¿cierto?, el embalse y aquí la instalación, y podemos observar que está rodeado de oscuridad territorial, es decir, como al lado de esta, desde la historia de la hidroeléctrica se les llama fábricas de luz, como estas fábricas de luz, ¿cierto?, están paradójicamente rodeadas de oscuridad territorial. He confeccionado mapas nocturnos junto a una geógrafa de Colbún, y ha sido un proceso porque los mapas nocturnos no tienen uno no puede acercarse tanto a los lugares y a localidades tan pequeñas como esta, entonces hubo que hacer ahí algunos procedimientos tecnológicos que nos permitieron un poco entender y sacar la medida de la cantidad de luz que hay, que es lo más iluminado de toda la comuna de Colbún, es la hidroeléctrica. Los puntitos que se ven en color rosado son los recorridos que he hecho por estos lugares. Bueno, yo vivo aquí, yo vivo aproximadamente aquí, que como pueden ver es una zona a oscuras, donde he aplicado encuestas, entrevistas y he realizado trabajos grupales para recoger estos imaginarios de la oscuridad en una población fundamentalmente rural,
y que a raíz de mi investigación me he podido dar cuenta que la electricidad llegó hacia los años 90 en las zonas más alejadas de la ciudad principal, que es Colbún. Entonces encuentro aquí una población que tiene una memoria de lo que era la luz, o sea, de lo que era la vida sin luz eléctrica. Por lo tanto, un poco abordo estos contrastes, ¿cierto? De la electricidad puesta por sobre los muros de adobe, es decir, es una instalación eléctrica que se hizo después de que se construyeran las casas. Aquí está un poco el mapa de contaminación lumínica, pequeños puntos de luz, justamente corresponde a centrales de paso, pero como pueden ver, domina, por supuesto, este cielo rural en las denominaciones de los mapas de contaminación lumínica. Entonces, abordando estos contrastes entre modernidad y premodernidad, llegué también al descubrimiento de un artefacto lumínico que se llama chonchona y que se utilizaba hasta hace muy poco en el campo y que todavía existen, como un objeto afectivo y como un objeto tecnológico que me permitió abordar estas memorias de la oscuridad y entrar a esas conversaciones que me permitieron entender más o menos cuándo llegó la luz eléctrica, más o menos cuál ha sido el promedio en que gente joven de unos 40 años ha vivido aproximadamente 26 años de su vida sin electricidad, y cómo son esas prácticas sociales. Bueno, entonces la chonchona, principal objeto tecnológico de los tiempos de la oscuridad territorial, que hasta hace poco iluminaba tenuemente los mapas nocturnos de la ruralidad de Colbún. A raíz de estas entrevistas, encuestas y trabajos, he comenzado también un análisis del discurso y de los textos, donde me interesa entender cómo se conceptualiza la oscuridad en estos espacios rurales. Aquí hay algunas imágenes de lo que han sido las conversaciones donde he generado espacios de inmersión en la oscuridad, es decir, estas conversaciones se han producido de noche, a oscuras, y donde he prendido esta chonchona para evocar estas memorias que están siendo en este minuto analizadas desde varias metodologías, una de ellas desde el acto red y la lectura y el análisis de textos, para llegar a conceptualizar finalmente cómo es entendida la luz y la oscuridad desde estos paradigmas que explicaba en un principio en la ruralidad contemporánea. Aquí voy a, mientras termino de exponer esta investigación, algunas imágenes que han tomado mi práctica, que bueno, como les decía, se está llevando a cabo en Colbún, pero que también ha abordado como espacios rurales en España, en Extremadura, en Balmaceda, que es un pueblo del País Vasco, y actualmente estoy llevando esta investigación en Italia. De hecho ahora estoy haciendo esta presentación de Città di Vicenza, en una residencia que se llama La Pila Reale. Aprovecho de mandarles un saludo, que son también espacios de oscuridad dentro del contexto muy iluminado de Europa, pero estoy llevando a cabo un poco esta misma investigación que les contaba de Colbún en estos espacios tanto del norte como del sur global. Voy a dejarles un poco esta imagen para que vean un poco la metodología que he usado de inmersión en espacios de oscuridad.
bueno, todo este trabajo artístico, más artístico que les estoy mostrando, tiene otro nombre distinto a la tesis doctoral, y entonces estas imágenes que ustedes ven, la he denominado La noche y su manto sin costuras, relatos de luz y oscuridad desde distintos lugares, desde Colbún, desde Civitella de Vicenza, desde Balmaceda, y lugares que pueda llegar a desarrollar esta investigación. Bueno, esta ha sido la presentación de esta investigación, y bueno, no sé si podemos después poner como la página web o el contacto o algo si alguien se interesa en saber más de esto. Eso.